Bueno, vamos a comenzar viendo motivación. Primero vamos a entender qué es la motivación. Es el proceso que consiste en influir en la conducta de las demás personas basado en el conocimiento de qué tienen que hacer esas personas para que funcione. ¿Qué es lo que hay que hacer con esas personas para que éstas funcionen, básicamente? Es, a ver, suena como un poco duro, ¿no? Este concepto, pero en realidad es entender a cada persona y eh, proponerle, buscarle, decirle aquello que hace que se mueva, aquello que lo pone en acción, aquello que le genera eh, una satisfacción eh, y, bueno, lo hace que empiece a hacer algo que nosotros queremos o que nosotros pretendemos que haga. Básicamente eso es motivación, es buscar influir a la conducta de las personas, entendiendo qué son las cosas que lo mueven, que lo motivan, digamos. Motivación viene de mover y de acción. Eh, Motivación son aquellas situaciones que movilizan a un individuo a realizar determinadas acciones, manteniendo su conducta firme hasta lograr cumplir los objetivos planeados. Es decir, también eso es importante, porque yo puedo motivar a una persona, por ejemplo, hay el, el rédito económico. El rédito económico es una motivación, genera motivación, pero es una motivación a corto plazo. Una vez que la persona ya se acostumbra a tener ese dinero, ya deja de ser motivación y ya quiere o más dinero u otra cosa. Entonces, por ahí, con eso no logramos llegar a lograr los objetivos. Por eso la motivación es algo un poco más personal. Hay que entender, ya vamos a ver que hay diferentes teorías, que entender qué es lo que motiva a cada persona para buscar eh, incentivarlo con eso que lo motiva. Vamos a ver cómo es el ciclo de la motivación. Siempre partimos de un estado de equilibrio, o que se llama homeostasis, un estado de equilibrio. En ese estado de equilibrio se planta o se presenta un estímulo o un incentivo, y ese estímulo o ese incentivo genera una necesidad. Esa necesidad ya nos empieza a provocar cosas en el cuerpo, que le llamamos tensión, curiosidad, deseo. Nos empiezan a generar cosas químicas en el cuerpo, por decirlo de alguna manera. Esa tensión nos lleva a una acción, a hacer algo, cambiar nuestro comportamiento, a mantenerlo obviamente en el tiempo, y si logramos lo que estamos buscando, hay una satisfacción. Esa satisfacción es por el logro o por haber cumplido con ese objetivo, esa meta que nos pusimos. Y volvemos nuevamente al estado de equilibrio. Y así sucesivamente. Eso sería como el ciclo de motivación. Siempre que, a ver, qué es lo clave, entender el estímulo. ¿Cuál es el estímulo o el incentivo que hace que cada persona le genere una necesidad, genere esta tensión? Bien. También hay que entender que no siempre se llega a la satisfacción. A veces suceden cosas que bloquean, son barreras que bloquean el comportamiento de la persona se deja de hacer algo o lo hace de manera distinta o cambia de parecer o le pasan cosas, lo cual no hace que cumpla con su objetivo, por lo tanto no llega a la satisfacción, y ahí viene lo que se llama la frustración. Y este es un tema muy delicado, que por ahí no estamos muy acostumbrados a hablarlo o a verlo o a entenderlo. Socialmente no está bien visto sentir esta sensación, o sentirse frustrado, o sentirse inconcluso o fracasado, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, acá estamos trabajando sobre el qué hacer ante esta situación y entender que existe. Y en un ambiente laboral está bueno que ustedes lo vean y entiendan que esto pasa, porque esto genera, voy a volver. Vieron que acá decíamos que la necesidad genera tensiones y cuestiones en el cuerpo, y eso hace que nos mueva. Y cuando hay una satisfacción, cuando logramos una satisfacción, hay toda una cuestión química también muy importante en el cuerpo, que se liberan cosas y que le pasa a la persona, que cuando no llega esto, eso queda acumulado, y eso genera, en vez de sentimientos positivos, sentimientos negativos, estados de ánimos negativos. Entonces puede ser que una persona se enoje, se ponga triste, se deprima, eh, pierda ganas de trabajar, tenga desinterés.
Y ahí es donde hay que entender que que la persona está pasando por esto y que necesita una ayuda. Y ustedes, si van a ser jefes, gerentes o compañeros de trabajo, lo que sea, necesitan saber que esto pasa y que a ustedes también les pasa. Hay veces que ustedes también pretendían algo, se esforzaron un montón, quisieron lograr tal cosa, eh, porque también tenían una motivación, una necesidad y no lo lograron, porque por ahí pasan cosas extras que a veces no podemos manejar. Y bueno, no lo pudimos hacer y eso nos genera un enojo, una frustración, nos genera bronca, tristeza, ganas de llorar, lo que sea, cada uno a su manera, ¿no? Pero bueno, ahí también hay que entender que es porque no hubo algo que no se pudo cumplir y que por ahí necesitan ayuda o necesitan darse otra oportunidad o entender que, bueno, hay veces que no depende de uno, que hay situaciones que nos llevan bueno, a no poder cumplir nuestros objetivos. Y también tener la mirada fría de decir, bueno, esto es porque no pude por tal situación externa o esto no pude por algo interno, tengo que trabajarlo y enfocarme en mejorar esto. Y acá tendríamos el gráfico de cómo sería la frustración. Estamos en equilibrio, aparece el estímulo, la necesidad, la atención, el comportamiento, pero acá hay una barrera. En vez de una satisfacción hay una barrera que no nos llega, no nos permite llegar a la satisfacción. Y entonces nos quedamos en ese estado de frustración, ¿sí? Bueno, viendo un poco el tema este de motivación desde las primeras ideas, recordarán a Taylor, el de la escuela, de la primera escuela que vimos, eh, que él hablaba de que él propuso una motivación hacia los empleados, pero era una motivación salarial. Él definió cuál era la forma más eficiente de ejecutar las tareas, eran tareas de manera repetitiva. ¿Se acuerdan que todavía no había aparecido Ford con su línea de montaje? Y él dijo, bueno, para que la gente lo cumpla, le vamos a ofrecer dinero. El que cumple ganaba un extra y el que no, no. Y esa era su manera de motivar. Demasiado bien por aquel entonces, por ser lo primero que se hizo. Después de Fallo le apareció Elton Mayo con este experimento de Hunt Tower que hizo, donde él pone a dos grupos, bueno, y les va cambiando las condiciones físicas, qué sé yo, y al final termina descubriendo que en realidad las personas no se motivaban por condiciones físicas, sino por otro tipo de condiciones más emocionales y más de pertenencia. Y básicamente él entiende esto, entonces, bueno, empieza con un modelo más de que las personas quieren sentirse útiles, importantes, quieren pertenecer y ser reconocidas, tienen necesidades más importantes que el dinero en cuanto a la motivación. Esto es lo primero que se habló de motivación. Y después hay una serie, digamos, después tenemos la escuela de la psicología con Maslow, donde ya se empiezan a estudiar otras corrientes, y después tenemos otras nuevas, son las que están haciendo lo que hacemos referencia acá, son más modernas. ¿Qué es lo que les vengo a traer acá? Videos. Videos de diferentes tipos de motivación, intrínseca y extrínseca, equidad, reforzamiento, la X y la Y que algo vimos, de las expectativas, de RC. Bueno, acá se los voy a dejar y tienen también un material para que ustedes vayan viendo a medida que van pasando. eh, Fíjense que acá tienen los videitos de nuevo para ir viéndolos, donde se va explicando cada uno. Acá tenemos la pirámide de Maslow. Esta es la teoría de equidad de Adams. Bueno, acá tenemos información en el Stoner. Acá de vuelta un videito de la teoría de la equidad. Esto se los voy a dejar, no voy a entrar yo en tema, porque para esto necesito que ustedes vean los videos. Total, vamos a tener una clase, la clase que viene, nos vamos a ver en el aula y vamos a hablar sobre la unidad número 9 y vamos a hacer más foco en lo que es motivación. ¿Sí? Acá se los dejo para que ustedes lo vean, está muy bueno, para que vean todos los tipos de teorías que hay de motivación. Estos son personas que se dedicaron a ver qué es lo que motiva a cada persona y bueno, y fueron creando diferentes motivos o teorías de motivación, que después podemos hablar y ustedes vayan pensando también con cuál se sienten más cómodos. Pueden ser una, pueden ser más, ¿sí? Bueno, con esto hemos terminado. Hemos terminado esta unidad número 9. Muchas gracias.